algo, esto que comentó Federico, que juntó y que miró el microscopio. ¿Alguna duda? ¿Quieren que lo veamos ahora antes? ¿Quieren ver alguna filmina de la clase pasada? Y si no, arranco en unos minutitos ya con la clase nueva. ¿Qué les parece? Díganme, estamos acá, tengo tiempo, ustedes también. Y les decía que también que estoy sola. No sé si está Victoria. María Victoria, ¿estás por ahí? ¿Vino a la clase? Ahora veo más gente, esperen. Florencia, Franco, Guadalupe, Luciana, Lucía, Joaquín, Luis Mateo, acá no veo acá. ¿Quién puede ser? Ah, a ver, acá hay más. Bueno. Segundo, Milagros, Sofía, Merlina, Julieta, Merlina y Melina. Acá una al lado de la otra. Y Melanie. Mira, Melanie, Melina y Merlina. El grupo, como es familia de palabras, como digo yo. Bueno, eso sí, entonces yo ahora voy a compartir pantalla para ya empezar con la teoría de que nos toca hoy. Si necesitan que repita algo, si no entendieron o quieren hacerme algún comentario, por favor, me encantaría. O preguntas, abran el micrófono y me llaman Silvina, porque yo no puedo ver el chat y no hay nadie que me lo pueda transmitir como hacía en otro momento la Ceci. ¿Sí? ¿De acuerdo? Dale, profe. Muy bien, muy bien. Bueno, vamos a ver cómo es esto. Les voy a compartir mi pantalla. Ay, no, ya estoy haciendo lío. A ver. Acá. A ver, ¿están viendo mi pantalla? ¿Están viendo la presentación ya? Sí. Ok. Bien. ¿Y a mí me ven? Yo siempre tengo la duda. No, porque no hice no. No, no te vemos. Bueno. En todo caso, después vuelvo. Ahora sigo. Vamos a sacar esto. Bueno, vamos a seguir entonces con la diversidad del grupo, de este gran grupo y tan diverso y tan interesante, impresionante, maravilloso de las algas, ¿no? Hoy nos toca ver dos filas que nos quedaron, que son el filo acrofita y el fila rodofita, y después vamos a charlar sobre algunos otros aspectos de las algas. Vamos a empezar con el filum ocrofita. En el filum ocrofita ustedes van a ver que podemos, ¿se acuerdan esto de ocupar clasificaciones artificiales, no? Van a ver en algunos libros, los van a ver como orden, lo pueden ver como clase, bueno, no importa. Vamos a ver a las basilariofisias y a las feofisias, como dos grupos dentro del filum. No le vamos a dar categoría taxonómica, porque es variante, no importa, pero sí que son dos grupos distintos. ¿Por qué? Si bien comparten el mismo filum, que en realidad hace relativamente poco que están en el mismo filum, pero bueno, no importa. Son muy distintas. Las basilariofisias son el grupo de las diatomeas, que son algas unicelulares, y después vamos a ver las feofisias, que son las que alcanzan los talos más complejos. O sea, ven que son dos grupos de organismos bastante distintos. Se ve que en algo se parecen porque los taxónomos, después de hacer después de tantos avances tecnológicos y citogenéticos y demás, las han agrupado en el mismo filo. Bueno, entonces, volviendo, vamos a ver a las diatomeas, que es un grupo de algas también muy particular, muy interesante.
Sus pigmentos son la clorofila A y B y la fucoxantina. Como sustancia de reserva tienen un polisacárido que se llama crisolaminarina. Y su cubierta celular, y aquí está la particularidad de estos organismos, se llama frústulo. Y es una cubierta celular, es una cubierta que está impregnada en sílice. Y es como una cápsula de Petri. ¿Se acuerdan las cápsulas de Petri que vieron seguramente? Ay, no sé si ustedes vieron en química. ¿Conocen las cápsulas de Petri? Sí, profe. Sí, que consiste, ¿no? Como si fuese en una más grande que engloba a una más pequeña y quedan como una cajita. Bueno, el frústulo de las diatomeas funciona como una cápsula de Petri y tiene dos valvas. La que está por encima y cubre a la de abajo se llama epivalva, y la que está por debajo, que queda englobada, ahora vamos a ver un esquema, es la hipovalva. Y tenemos dos tipos de diatomeas que digamos, las podemos clasificar de acuerdo a la simetría que tiene ese frústulo, esa cubierta. Si la simetría es radial, como en este caso, que tenemos una vista polar del organismo, o sea, si la simetría es radial, ¿se acuerdan las simetrías radiales? Yo puedo trazar infinitos planos y siempre obtengo dos mitades iguales. Entonces, si la simetría es radial, se habla de diatomeas centrales, el grupo de las centrales. Y si si la simetría es bilateral, o sea, solo puedo trazar un eje de simetría, o sea, solo tengo posibilidad de tener un plano, o sea, con dos mitades iguales, se habla de una simetría bilateral, esto ya lo conocen también, bueno, lo habrán aplicado mucho en biología animal. Hablamos de pennales. También como grupo, en algunos lados le pueden ver como orden, no importa. Tenemos entonces las diatomeas, hay centrales y hay pennales de acuerdo a la simetría de su talo, que es un talo unicelular o celular, cocal, o sea que no tiene movimiento, no tiene flagelos para su movilidad, y se la puede encontrar entonces solitaria en general, y si no, forman colonias, y van a ver en algunos textos que hablan de pseudocolonias, porque no es que están íntimamente vinculadas, sino que quedan adheridas o quedan agregadas a veces por el mismo mucílago, ¿no? La sustancia mucilaginosa que tienen todas o la mayoría de las algas. En cuanto a su reproducción, lo más común, la reproducción más común que tienen estas algas microscópicas es la división, o sea, la reproducción asexual, que es una simple división mitótica. Cuando se habla de floraciones de diatomeas, ¿se acuerdan las floraciones que habíamos visto en cianobacterias, que habíamos visto en los dinoflagelados y que ocurrían también en algunas clorofitas unicelulares y coloniales o cenobiales? Bueno, acá también tenemos floraciones de diatomea y esas floraciones en general son provocadas por esto, por una división mitótica así muy, muy excesiva. Lo curioso de eso, que no lo vamos a ver, es que esta división mitótica, como cada célula hija se lleva una media valva de la madre, y siempre esa media valva en la célula que se regenera es la epivalva, el linaje, ahora lo vemos igual en un esquema, el linaje que se queda con la valva más pequeña, progresivamente va perdiendo su tamaño, o sea, se va reduciendo el tamaño. Cuando se llega aproximadamente a un 40% del tamaño original, ahí se dispara la reproducción sexual en la que se regenera el tamaño original. Entonces ahí, reproducción sexual. La reproducción sexual en las diatomeas centrales es oogámica y en las pennales es isogámica. ¿Se acuerdan? Oogámica, una de las gametas es inmóvil y más grande, y la otra gameta es más pequeña y móvil por flagelos o por lo que sea, y isogámicas son iguales. Con gametas dice ameboides. Y el ciclo de vida que tienen estas algas es diplonte. Y bueno, son, al igual que las clorofitas y las cianobacterias y los dinoflagelados, son importantes componentes del fitoplancton, ya sea marino
o dulce, y o dulce acuícola. Bueno, acá tenemos unas fotografías de microscopio electrónico para que vean el frústulo, o sea, esta cubierta de sílice, fíjense qué ornamentada, que se la ve. Acá tenemos una diatomea pennal, fíjense, el eje de simetría pasa por acá, y acá tenemos una radial, o central, perdón. También lo pueden ver como radial, pero vamos central y pennal. Y hay algunas características, no pretendemos que lo sepan, pero que se utilizan en la taxonomía, porque la ornamentación es un carácter taxonómico. Tiene que ver con, bueno, dónde se ubican los núcleos polares, el núcleo central, cómo son esas estrías, cómo estas estrías están ornamentadas. Eso les da, es específico y les da, por supuesto, es un carácter taxonómico. Otra estructura interesante que tienen las pennales es esta línea que se llama rafe, y por el rafe, que es como una hendidura en la valva, se asoma un poquito el citoplasma y esos movimientos del citoplasma le permiten movilidad al grupo de las pennales. Aquí tenemos, bueno, una diversidad de formas, tamaños y colores. Fíjense, acá tenemos diatomeas pennales, estas son centrales, fíjense, esta es en vista polar y esta es en vista ecuatorial, y acá tengo la epivalva y la hipovalva, perdón. Epiteca e hipoteca lo pueden también encontrar, porque se habla de tecas, de igual manera que hablábamos en los dinoflagelados. O epivalva o epiteca, hipovalva o hipoteca es lo mismo. Fíjense acá lo que les decía, estas pseudocolonias o colonias, depende del autor, pero ven que quedan como agrupaditas, pero no hay conexiones entre ellas, ni hay ningún tipo de división del trabajo que sea evidente, como para hablar de una verdadera colonia. Aquí hay otro tipo. Bueno, fíjense acá, ¿no? La diversidad de formas, estas son todas céntricas o centrales. Bueno, muy bonitas son las diatomeas, muy bonitas. Fíjense acá lo que entonces vamos a mirar un esquema acá de la reproducción asexual, ¿no? Tengo una célula madre que divide su citoplasma en dos, y fíjense que cada citoplasma, cada célula hija, se va con una de las valvas. A una le toca la epi, perdón, y a otra le toca la hipo. Y fíjense qué pasa con la hipoteca que viene de la célula madre. En la célula hija pasa a ser la epiteca. ¿Sí? Entonces, fíjense que la que se va a regenerar aquí va a ser más pequeña que la hipoteca original, ¿no es cierto? Entonces, imagínense, esta diatomea, cuando se divida nuevamente, esta valva, que ahora es hipoteca, va a pasar a ser epiteca de la misma. Entonces, la hipoteca va a ser más pequeñita. Entonces, fíjense que en mitosis sucesiva, lo que voy a tener es un tamaño de célula mucho más pequeño que, vamos a poner, la célula original. Bien, se alcanza lo que dicen un estado o nivel crítico, que tiene que ver aproximadamente con el 40% del tamaño original, y entonces aquí se dispara la reproducción sexual. Que en el caso de las diatomeas pennales, ¿se acuerdan? Les dije que era isogámica. O sea, las gametas que se producen son iguales. Entonces tenemos un ciclo de vida diplonte típico, ¿se acuerdan? En un ciclo de vida diplonte, la generación predominante, o sea, el organismo pasa su mayor parte del tiempo como un organismo 2N, y la única fase N del ciclo, ¿cuál era? En un ciclo de vida diplonte. A ver. ¿Las gametas? Las gametas, muy bien. ¿Y qué meiosis? ¿Qué meiosis tiene un ciclo de vida diplonte? ¿Se acuerdan? Que los diferentes tipos de ciclo de vida le adjetivábamos la meiosis. Meiosis gamética, ¿no era? Meiosis gamética, ¿ok?
porque la meiosis va a producir gametas. Entonces, fíjense, acá tenemos la célula inicial. Entonces, y se acuerdan que en los organismos unicelulares, todas las células, o sea, el organismo se transforma en gameta porque no hay otra. No hay otro modo, ¿ok? Entonces, esta célula entra en meiosis, produce 4 células N. De estas 4, degeneran 3 y queda solo un núcleo. Ese núcleo, ahora gameta, ¿se acuerdan que dijimos que eran ameboides, gametas ameboides? Se fusionan en la fecundación, fusionan sus núcleos. Tenemos la única, tenemos acá las gametas, volvemos con el cigoto a restituir la parte 2N. Entonces, este cigoto 2N llega a ser una diatomea adulta por un desarrollo. O sea, ¿qué hace? Regenera de nuevo sus tecas y las regenera al tamaño, vamos a decir, original que le toca en la especie. ¿Sí? ¿Está? Entonces, ¿ven? Cigoto, y el cigoto, ¿qué hace? Regenera sus tecas y entonces vuelvo a tener la diatomea con su tamaño estándar, original, como lo quieran decir. Este es en el caso de las pennales. Fíjense ahora el caso de las céntricas. ¿Se acuerdan que dijimos que la reproducción sexual es oogámica en este caso? Bueno, aquí tenemos, fíjense, me queda una gameta que queda dentro de la teca inmóvil y llega una gameta móvil de la otra célula, ¿no es cierto? Regenero de nuevo, entonces, aquí el cigoto que, bueno, desarrolla una auxospora, que es una espora que dura un tiempo, que puede ser hasta una espora de resistencia, si ustedes quieren, y esa misma auxospora, cuando germina, lo de la auxospora se puede también dar en el caso de las pennales, ¿eh? No es... no siempre se da. Puede el cigoto directamente regenera o el cigoto pasa por un estadio que se llama de auxospora y esa desarrolla, ven de nuevo aquí, las dos tecas. Y volvemos entonces, ven, al tamaño de la célula inicial. Esto es a manera de ejemplos para que vean primero un ciclo de vida de diplonte, lo repasemos. No sé, Marien, por favor, con estos nombres, simplemente reconocer el ciclo diplonte, la parte de donde hay meiosis, donde hay fertilización y que se regenere el organismo 2N porque es un diplonte. No pretendo con estos nombres que ni siquiera los tapé ni los traduje, marearlos. Por favor, no es la idea. Bueno. Un aspecto muy interesante de las diatomeas es en cuanto a la paleobiología, o sea, como indicadores paleoecológicos. No sé, ¿conocen a Gabriela Hassan, no es cierto? De Introducción a la Biología. ¿Alguien la tuvo de docente? Creo que yo la tuve en Sí, profe. ¿Cómo cree? ¿No se acuerdan del nombre? Ay, no, es que, perdón, no me acuerdo. Muchos docentes. Sí, mucho. Bueno, alguien dijo, sí, profe, yo también. Bueno, Gabriela Hassan es docente de Introducción a la Biología, es investigadora del CONICET y hace muchos años que Gabriela estudia las diatomeas fósiles, porque justamente las diatomeas, al tener esta teca, este frústulo, esta cubierta de sílice, justamente esta permite que las diatomeas perduren en el sedimento millones de años, miles de años, cientos de años, ¿no? Hasta millones de años. Y Gabriela, bueno, y son indicadoras de condiciones ambientales del pasado. Su estudio de las diferentes asociaciones que uno encuentra en el sedimento de diatomeas nos cuentan acerca de la paleosalinidad, las condiciones paleoambientales del sistema acuático, cuán eutrófico, cuán oligotrófico está, de condiciones de luz, de humedad, de temperatura. Bueno, en particular, las diatomeas nos pueden hablar de paleosalinidad y de paleotemperatura. Entonces, investigando las diferentes asociaciones fósiles de diatomeas, que es lo que hace Gabriela, en cuerpos de agua, podemos reconstruir
junto también con otros indicadores que ya vamos a ver más adelante, podemos reconstruir la historia de ese cuerpo de agua que nos está hablando de las condiciones paleoclimáticas, paleoambientales en general y paleoclimáticas en particular, que hubieron entonces en el momento del cual data el registro. Gabriela trabajó con diatomeas vinculadas por aquí en la laguna de Mar Chiquita y en costas de unos arroyos cerca de Miramar, también como indicadoras de las paleocostas, ¿no? Indicadoras paleoambientales de la línea del mar que tuvo en las fluctuaciones que ocurrieron en particular en el Holoceno. Gabriela trabaja en particular en los últimos 11.000 años. Y últimamente también está trabajando en todos los lagos, yo le conté esos, que hay, bueno, muchísimos de estos lagunas, en realidad lagos desde el punto de vista limnológico, les decimos lagos, reconstruyendo justamente a partir de las diatomeas recuperadas en el sedimento, cómo fue la historia de estos lagos. Bien. Otras, bueno, de las diatomeas producen justamente diatomita, grandes acumulaciones. No esto que estudia Gaby, que yo les conté, que ya les voy a contar cómo hacemos para estudiar estos, sino existen, y estas son más viejas que el Holoceno, pueden ser del Mioceno, así. Hay grandes depósitos en barrancas, bueno, o en lugares donde se encuentran, de diatomitas. ¿Y qué son las diatomitas? La diatomita es una roca sedimentaria de origen biogénico y que está compuesta por esqueletos fosilizados de las diatomeas, o sea, de estos frústulos. Imagínense la cantidad de diatomeas, porque a veces las potencias, los espesores de estos registros en un barranco, pero son de cientos de metros. Y tal es así, son tan importantes estos depósitos de diatomita que son explotados comercialmente para un montón de aplicaciones que tienen, ¿no? Porque tienen estas propiedades que están acá, que no vamos a detenernos mucho. Pero bueno, todas estas propiedades de esta roca sedimentaria formada por diatomeas fósiles hace que el uso de la diatomita sea impresionante. En numerosas aplicaciones en la industria, para filtros, como ven acá, como absorbente, como material de relleno, materiales estructurales, filtrantes, decolorantes, aislantes, absorbentes, astringentes. ¿Conocen las piedritas sanitarias de los gatos? Bueno, eso tiene mucho, no digo que sea todo, pero un alto porcentaje compuestas por diatomitas. ¿Vieron los absorbentes que son? ¿No? ¿Se dan cuenta de las piedritas sanitarias que uno le pone en la bandeja a los gatos que están adentro de las casas? Bueno, infinidades de aplicaciones tienen esto, además de su valor como indicador paleoambiental, ¿no? A los fines de investigación científica. Fíjense acá, diatomeas como insecticidas o fertilizantes y la marca registrada diatofósil, se llama, ¿no? Me encantó esto. ¿No veis? Dice, silicio orgánico biodisponible, 100% natural y seguro. Entonces se usa como insecticida o fertilizante. Esto es la propaganda de diatofósil. Bueno, ¿alguna pregunta con respecto de este grupo tan interesante de las diatomeas? Yo tengo una pregunta, profe. A ver. Mencionaste algo del movimiento, pero no me quedó claro bien cómo hacen para desplazarse. Mueven a ver, no tengo ningún esquema para ver bien, pero bueno, en la hipovalva se genera como un surco y por ese surco como que ¿cómo sería? Imagínate el surco y aparece un poquito el citoplasma, ¿no? Porque o sea, los frústulos rodean el citoplasma, la membrana plasmática. Entonces, por esa ranura, como que se filtra un poco de citoplasma, y ese citoplasma hace como un movimiento, si querés, ameboide, por esa ranura, y eso le permite moverse, pero no necesariamente moverse en el fondo de algo,
pueden ser diatomeas planctónicas que utilizan ese movimiento ameboide de esa porción de citoplasma que puede asomar por el RAFE para moverse. ¿Se entiende o no? Claro, sí, sí, se entiende. Algún video tendría que haber conseguido. ¿Alguien vio entonces las diatomeas vivas, más allá de los dinoflagelados que los vieron mover? Diatomeas, ¿pudieron ver en la muestra de agua? Federico, ¿había diatomeas? Sí, creo que sí. Yo al microscopio me pareció ver. Tengo acá... Bueno, volví a mirar ahora y vas a ver que las pennales se mueven mucho más y las centrales van con las corrientes de agua, ¿no es cierto? Claro. Pero estas utilizan este RAFE con estos movimientos ameboides y así se van desplazando en sentido horizontal sería, ¿ok? ¿Está más o menos claro? Bien, bien, gracias. Sí, sí. Bien. Bueno, con respecto entonces al otro grupo de las feoficias, insisto, vamos a usar feoficias como grupo artificial, no le vamos a dar categoría taxonómica, que es el grupo de las algas pardas. Y son las algas más complejas, con el talo más complejo que vamos a ver dentro del grupo, en esta asignatura dentro del grupo de las algas. Yo aquí les traje a manera de presentación de estas algas, esto está en el libro Neighbors, que ustedes pueden consultar, que lo tienen en PDF en la bibliografía del campus. Habla de unos bosques que se desarrollan a lo largo de la costa oeste de Norteamérica, entre Alaska y México, y que los gigantes fotosintéticos de estos bosques alcanzan alturas de 50 metros aproximadamente, y de la enorme diversidad de organismos, animales, que viven y se alimentan y se refugian en estos bosques. Y dice, pero esto, dice, lo raro que este bosque no está en la tierra, sino en el mar. Y sus gigantes no son árboles, sino son algas pardas marinas, denominadas laminarias o kelpos. Kelpos también lo pueden, es la, digamos, la españolización o castellanización de kelps, que son estas macroalgas que forman estos bosques. Y después, en Neighbors también citan del libro de El viaje en el Beagle, publicado en 1839, que escribió Darwin luego de su viaje en el Beagle. ¿Se acuerdan del viaje de Charles Darwin a bordo del Beagle, que duró de 1831 a 1836, que salió de Inglaterra y fue por todas las costas de Sudamérica y dan la vuelta en el canal de Beagle y vuelven todo por la costa pacífica y pasan por las Galápagos, ¿no? El Beagle que estaba capitaneado por el capitán Fitzroy. Bueno, fíjense lo que dice Darwin, dice, el número de criaturas vivas de todos los órdenes cuya existencia depende estrechamente de los kelpos es asombroso. Solo puedo comparar estos grandes bosques acuáticos con los bosques terrestres de las regiones intertropicales. Él acababa de pasar, y fíjense lo que dice de los bosques de kelps. Inclusive, si en cualquier país fuera destruido un bosque, no creo que se vieran afectadas tantas especies animales como se verían por la destrucción de las algas gigantes, ¿no? Fíjense lo que le impresionó a Darwin, y esto lo debe haber visto cuando, bueno, un poco acá en las costas patagónicas, digamos, de Chubut, Río Negro, en Santa Cruz puede haber visto, pero seguramente las que le impresionaron terriblemente fueron las que se desarrollan en la costa oeste de Sudamérica, en la costa de Chile y un poco arriba por Perú, pero bueno, que esos dicen que son unos bosques impresionantes. Bueno, esto para introducir a estas maravillosas algas. En cuanto a las características de las algas pardas, bueno, los pigmentos son clorofila A y C, beta-carotenos y fucoxantina, como pigmentos accesorios. La sustancia de reserva es laminarina y manitol. Esto un poco se repite un poquito, ¿se acuerdan el cuadro que yo les presenté en la clase pasada, donde estaban todos los fila que íbamos a ver en biología vegetal, con diferentes, ¿se acuerdan que yo les dije se usan para clasificarlas? Los pigmentos, la sustancia de reserva, los tipos morfológicos y creo que la reproducción o algo así. Y bueno, y ahora los estoy como desglosando, o sea que toda esta información ya la tienen bastante. En cuanto a los tipos morfológicos,
son los talos, como les decía, más complejos de todo el grupo. Hay desde filamentos ramificados, hay talos pseudoparenquimáticos y hay talos parenquimáticos, en los cuales podemos ver una gran diferenciación morfológica y funcional. Y estas algas tienen solo células flageladas en la reproducción. Son predominantemente marinas y, por ejemplo, el mar de los sargazos debe su nombre a una macroalga de estas algas pardas que se llama Sargassum, ¿no? La cantidad de, ahí debe haber habido un bosque, debe haber habido, digo, porque están bastante castigados en esta zona. La cubierta celular tiene pared celular de celulosa, ¿sí? Y además tienen ácido algínico o alginatos, también lo van a encontrar, y otros polifenoles, que son esos muy, ya lo vamos a ver en un ratito, muy ocupados en la industria, los alginatos de las algas pardas. Y las formas parenquimáticas, o sea, los talos ya más complejos, tienen plasmodesmos entre sus células semejantes a los descritos en las angiospermas que ustedes vieron. En cuanto a la reproducción y los ciclos de vida, bueno, se reproducen asexualmente por yemas o propágulos, por zoosporas biflageladas también, y en cuanto a la reproducción sexual, son iso, aniso y ogámicas. Y los ciclos de vida, hay ciclos de vida diplontes y haplodiplontes, iso y heteromórficos. Ahora vamos a ver ejemplos de algunos de ellos. Acá tenemos algunos representantes, ven el color es pardo justamente. Fucus, que tiene estas vesículas que le ayudan en la flotación. Esta tiene un ciclo de vida diplonte, o sea, al igual que las diatomeas, pero esto es un organismo pluricelular. Macrocystis, estas forman estos grandes bosques submarinos. Ectocarpus es otro representante, Dictiota y Laminaria, que también junto con Macrocystis son estos llamados los kelps, ¿no? Los que forman los bosques. Bueno, acá tenemos, yo no quiero spoilear mucho el trabajo práctico, pero básicamente fíjense lo que es el talo de Laminaria en este caso, uno de los talos más complejos del grupo de las algas. Fíjense, es un talo parenquimático, ¿se acuerdan? Hablábamos que, al igual que en el tejido parénquima, que ustedes vieron de las angiospermas, las células se conectan con todas las células que tienen alrededor. Hay conexiones entre las células de arriba, de abajo y de los costados. Y puedo ver en este talo una diferenciación morfológica y funcional. Fíjense, la base de este talo, hablamos de rizoides porque son el talo, aquí, digamos, se divide, se ramifica y que cumple la función de sujeción, de anclaje en el sedimento. Después tengo un largo cauloide, podríamos decir símil tallo, ustedes ya vieron un tallo en las angiospermas, podríamos hablar de similitudes, por supuesto, morfológicas y funcionales. Tenemos un flotador, que es el que permite que estos filoides, fíjense el nombre, filoide, parecido a las hojas, lleguen a la superficie, porque esto, ¿se acuerdan? Imagínense, 50, 70 metros, esto anclado en el fondo, y tengo que hacer que los filoides lleguen a la zona eufótica, o sea, la zona donde la luz penetra para que puedan hacer fotosíntesis. En general, las células sexuales se ubican en los bordes de los filoides, las células que van a dar origen después, ya sea a estas zoosporas de origen asexual o a las gametas, ¿ok? Y por otro, y no voy a decir mucho por no spoilear justamente, que lo van a ver en detalle bien en el trabajo práctico, si yo hago un corte transversal del cauloide, puedo ver fíjense justamente como se ve acá, una diferenciación en zonas, no así tan, aunque acá en la médula, hablo de una médula, de una corteza, aquí fíjense que hay unos conductos, estos son los conductos mucilaginíferos, por aquí excreta el mucílago, esta alga, y en la médula llegan a ver unas células especializadas en el transporte de los fotosintatos, pero ya lo van a ver. Pero fíjense que entonces llego a tener en el talo una diferenciación.
Siendo que todo es parenquimático. Bien. En cuanto a los ciclos de vida, bueno, les quería contar esto, ¿no? Fíjense, acá mezclé las diatomeas, pero para hablar de ciclos de vida diplontes. Vimos unicelulares, las diatomeas, y en organismos multicelulares tenemos a Fucus, el alga parda esta que vimos, que tenía esas vesículas tan importantes. Y después tenemos ciclos de vida haplodiplontes de los dos tipos. El isomórfico, ¿se acuerdan? Hablo de isomórfico cuando ambas generaciones son idénticas y no las puedo diferenciar. O sea, la generación gametofítica, o sea, el gametofito, que es quien produce las gametas, y el esporofito, que es quien produce las esporas, en este caso son iguales. Ectocarpus, que se le mostré las fotos un ratito, tiene este ciclo de vida. Entonces yo, a simple vista, cuando recolecto el alga, no puedo saber, salvo que le vea, bueno, las estructuras sexuales y las pueda reconocer, pero digamos a simple vista, como ulva, ¿se acuerdan? Que ulva tiene lo mismo, tiene un ciclo de vida haplodiplonte isomórfico. El gametofito y el esporofito son idénticos. Y después tengo el ciclo de vida haplodiplonte heteromórfico, donde la generación esporofítica o el esporofito y la generación gametofítica o gametofito son completamente distintos. Fíjense, la minaria, acabo de mostrarles este talo súper complejo, y fíjense lo que es el gametofito. El gametofito tiene un talo filamentoso, donde se producen, ven, anteridios y los gametangios femeninos, y para producir después las diferentes gametas. Insisto, estos los van a ver este tipo de ciclo en mayor detalle, y van a ver ahí un poco los gametangios y todo. Estos nombres no pretendo abrumarlos. Lo que sí, como ya nos vamos adentrando en los ciclos de vida haplodiplonte, acuérdense que en el gametofito se producen los gametangios, y dentro de los gametangios se van a producir las gametas, y en los esporofitos se desarrollan los esporangios, y dentro de los esporangios se van a producir las esporas. Acuérdense que esas estructuras siempre van como juntas. Pueden no aparecer en algún grupo, como ustedes ya vieron en las angiospermas, si bien el ciclo de vida lo vieron medio rápido, pero no se preocupen porque lo vamos a retomar al final de que veamos todos los grupos y vamos a poder hacer la comparación. Esto es para que vayamos metiéndonos de a poco en la complejidad. Y el grupo de las algas nos vienen bien para eso, porque como tienen todos los ciclos de vida, haplontes, diplontes y haplodiplontes, y a su vez, dentro de esos tres, todas las variantes que se pueden dar, porque tengo ciclos haplontes de organismos unicelulares, ciclos haplontes de organismos multicelulares. Diplontes lo mismo, de organismos uni y multi. Y haplodiplontes tengo los que son isomórficos, cuando las dos generaciones son iguales, y heteromórficos. Entonces nos sirven como, digamos, base para entender y comprender los ciclos de vida de los organismos fotosintéticos. ¿Vamos bien? ¿Hasta ahora? Sí, profe. Bien. Bueno, acá, fíjense, para que vean estos bosques que maravillaron tanto a Darwin, cómo son impresionantes. Fíjense el tamaño y todo lo que vive y se refugia y se alimenta ahí dentro. Esto así se ven en la superficie. De hecho, se cosechan estas algas por justamente, tienen aplicaciones en la industria con esto de los alginatos, bueno, después vamos a ver, y como alimento. Y acá está ubicado el mar de los sargazos, que tiene su nombre por el alga parda sargassum. Bueno, como estos bosques, un poco lo que decía, como cuando les presenté este grupo, este texto de Neighbors que hablaba del bosque que crecía en la costa oeste de Norteamérica, desde Alaska a California, pasando por California casi hasta México. Bueno, estos bosques están siendo un poquito diezmados, ¿no? Las altas temperaturas del mar, este incremento de temperatura que está teniendo el agua de mar, está bastante diezmando estos bosques, los está empobreciendo bastantes. Inclusive
los bosques de estas algas pardas que se desarrollaban en Tasmania están casi en extinción. Entonces, bueno, el año pasado salió publicado esto, pero hay una geógrafa chilena que trabaja en la Universidad de Oxford, que es Alejandra Mora, que está, bueno, preocupada por justamente la pérdida de estos bosques. Entonces trabajaron con, como dice ahí, con detección de imágenes de satélite, con imágenes de dron y tecnología utilizando este Google Earth Engine, y crearon una plataforma global de estas algas, que lo que hacen es, ahora les voy a mostrar, bueno, la imagen es estática, pero ustedes pueden entrar en el sitio y es interactivo. ¿Qué hicieron? Recabaron información y monitorearon y hicieron un mapa donde estos bosques están. Fíjense, esta es perdón, vieron que ellos dicen bosques de Wiro. Bueno, el Wiro es Macrocystis pirífera. También hablan del cochayuyo, también los chilenos, pero bueno, Wiro es el nombre acá, fantasía, este nombre vulgar que tiene Macrocystis pirífera, que es una alga parda, y el talo es muy semejante al que les mostré que tenía ahí laminaria. Y fíjense, bueno, si ustedes entran aquí al sitio que les puse, yo ahora no lo puedo activar, no sé cómo hacía Claudia para activar los videos, tengo que aprender eso. Pero bueno, si ustedes entran, van a ver que, bueno, hay distintas capas, les muestra distinto. Pero acá yo dejé fija la que marca dónde están los mayores hoy día, ¿no? Las mayores concentraciones de esta especie. Fíjense lo que es la costa de Chile, o sea, la costa oeste y todo lo que es el sur, ¿no? Cabo de Hornos, Canal de Beagle y todo, y llega hasta Perú. Y acá fíjense que estos bosques, es lo que dice la autora, que están bastante diezmados, y los de Tasmania también, que están con bastante, Tasmania está por acá, me parece, bastante castigados debido, bueno, a estas condiciones que trae aparejadas el cambio climático. Pero bueno, digamos que hay, además de sus aplicaciones, como decía yo, en la industria, y hay gente que está preocupado desde el punto de vista de la investigación científica, primero para detectar dónde están y bueno, y después para implementar algunas políticas de conservación, ¿cierto? Y manejo, o sea, hacer una explotación racional. Bueno, pasamos entonces ahora al último, ¿cómo vamos con? Estamos bien con el tiempo. El último filum que vamos a ver, que son el filum rhodophyta, las llamadas algas rojas, que ustedes vieron coralina en la salida, me dijeron. Bueno, como características así generales, tenemos pigmentos, tienen clorofila A y ficobilinas, eso les da el color rojo. De sustancia de reserva tienen un polisacárido en particular que se llama almidón florídeo y que está suelto en el citoplasma, no está almacenado en cloroplastos, como el de las otras algas. Bueno, cubierta celular, una pared celular de celulosa con silanos, mananos y carraginanos también tienen. Las coralinas tienen la pared celular calcificada, ¿se acuerdan? Estos son los talos pseudoparenquimáticos que yo les conté, ahora lo vamos a ver de nuevo, que estas células corticales que envolvían al o a los filamentos centrales se impregnaban de carbonato de calcio y le daban como una estructura de que parecía un coral. Bien, entonces, tipos morfológicos tenemos desde talos celulares o unicelulares, como lo quieran llamar, hay talos filamentosos, hay talos laminares y talos pseudoparenquimáticos, que esos son los que van a ver ustedes de ejemplo en el trabajo práctico. En cuanto a su reproducción y ciclos de vida, bueno, asexual, tienen reproducción asexual por diferentes tipos de esporas, que producen, por supuesto, de manera asexual, por mitosis, que son inmóviles, y en cuanto a la reproducción sexual, tienen unos ciclos que involucran a 3 generaciones, no a 2, como los Aplodiplonte que conocemos. Es una característica particular. Ahora vamos a ver, lo van a ver bien en detalle en el trabajo práctico, y también una característica de este grupo, que las diferencia del resto, es que no tienen células flageladas en ningún momento de su vida. Yo no entiendo por qué están tan emparentadas con las plantas, porque son muy distintas, pero bueno, los taxónomos que utilizan sus técnicas
biomoleculares y de, no sé, vieron que, ¿se acuerdan que yo les presenté unos árboles filogenéticos donde las algas verdes y las algas rojas son las más emparentadas con la línea después que sigue y coloniza la Tierra? Y las que están mucho más emparentadas eran las algas verdes, con estos grupos, ¿se acuerdan? De las clorofisias y las carofisias. Bien. Bueno, algunos géneros representantes tienen a coralina, ¿ven? ¿La reconocen? Vieron que la tocaron y era durita la que encontraron, ¿no? Porfira, que parece la lechuga de mar, pero en rojo. Policifonia, que es muy, muy roja. ¿Encontraron policifonia el sábado? Creo que sí, profe. Sí, creo que sí. Sí, sí. Que parece como una plumita en el agua, ¿no? Muy suavecita. Como si fuese una plumita. ¿Y Ceramium encontraron? Porque también suele aparecer esta. ¿No? Esa Bueno. no recuerdo, profe. Bueno, van a ver ahora en el trabajo práctico, van a ver ejemplos de coralina y de Ceramium. En particular van a analizar el talo y eso. Bueno, volviendo un poquito a estos de los talos pseudoparenquimáticos y repitiendo un poco lo que ya les dije en la otra clase, pero ahora con ya ejemplos y ya metidos en el grupo de las rojas. Fíjense, ¿se acuerdan de Ceramium? Que yo les dije que tiene un talo parenquimático, bueno, uniaxial en este caso, y que era un filamento central, que aquí está representado por estas células grandotas. Y se acuerdan que les dije que este filamento se ramificaba en determinados puntos y ese filamento que crecía, vamos a decir, en 90 grados, se volvía a enroscar sobre el filamento central y eran estas células de este filamento que, ¿por qué pseudoparenquimático? ¿Se acuerdan? Porque esta célula, esta, o sea, las del filamento central, entre ellas hay conexiones. Y estas del filamento que se ramificó y que se produce como una corticación, como una corteza, también en sentido lineal están unidas, pero no así en sentido lateral. O sea, estas células de este filamento no se conectan con las de este filamento y a su vez estas, cuando dan más de una vuelta, ¿ven? Acá tengo 1, 2, 3, entre sí lateralmente no están conectadas. Por eso hablábamos de un talo pseudoparenquimático, porque uno lo ve con volumen, lo ve gordito y se puede pensar que es un parénquima, pero no, es un falso parénquima. Y yo les había contado que en el caso de Ceramium, las células que tienen los pigmentos fotosintéticos son estas. Por eso lo veo acá bandeado, ¿ven? ¿Ven las bandas más coloreadas? Como si fuese una cebra, algo así. Y acá, y Policifonia, que es el otro ejemplo, está de la plumita, que yo les conté que tengo un filamento central acá y las del filamento ramificado y que iba corticando empezaban a crecer como paralelas y le daban como si fuese una corticación completa, como si fuese una corteza completa, pero nunca se vinculan ni esta con esta, ni esta con esta, y menos con la del filamento central que debería estar acá en el medio. Fíjense, esto es un corte transversal, si yo hiciera un corte transversal acá, ¿y qué veo? El filamento central y los filamentos de la corteza, vamos a decir. En particular, en este momento, en este caso, estos filamentos, ¿ven? Un filamento, otro, ¿no? Porque lo corté transversalmente, están desarrollando células sexuales. Estas serían células sexuales, pero no importa. O sea, las células sexuales en Policifonia se desarrollan, las estructuras sexuales, que son células, a partir de las células de los filamentos ramificados, corticales, como los quieran llamar, no del filamento central. Y después tenemos el caso de los pseudoparenquimáticos multiaxiales, que es el ejemplo, es coralina. Y aquí yo les traje, bueno, y se acuerdan que la característica, aquí en central tengo muchos filamentos que están conectadas, insisto, las células en sentido longitudinal, pero no lateral.
Y estas células que crecían, ¿no ven? Acá estarían, por transparencia, podemos decir que están los filamentos centrales. Y los demás filamentos que se ramificaron y están recubriendo a estos centrales son los que se calcifican. Fíjense, entonces parece como una coraza que tiene. Y da ese aspecto como si fuese un coral, de ahí su nombre, coralina, pero es un organismo fotosintético, no un organismo heterótrofo como son los corales. Bien, eso en cuanto entonces a los talos de estas algas tan particulares. Y en cuanto al ciclo, que lo van a ver mejor en el trabajo práctico, pero mostrarles cómo es el tema es un ciclo con 3 generaciones. Tenemos las generaciones de los gametofitos, ¿no? Que son los que van a tener diferentes gametangios. En este caso son los gametangios masculinos, ¿ven? En el corte transversal que están acá, que van a producir gametas masculinas no flageladas, en este caso, y el gametofito femenino que va a desarrollar una estructura que se llama carpogonio, donde está la célula, la gameta femenina. ¿Qué va a pasar? Bueno, desarrolla esta estructura, como si fuese un tubito, vamos a decir. El espermacio, que es la célula, la gameta masculina, entra y aquí fecunda a la ovocélula. La ovocélula entonces desarrolla un cigoto, ¿no es cierto? Un cigoto que va a empezar a crecer sobre el gametofito femenino y va a desarrollar una estructura que se llama carposporofito, porque es 2N. ¿Se acuerdan? Los gametofitos son N, desarrollan gametas por mitosis, las gametas producen un cigoto con la fecundación y este organismo 2N empieza a crecer acá y genera unas esporas 2N, libera unas esporas 2N. Esas esporas 2N van a generar un esporofito, ¿no? Que en el caso particular de estas algas se llama tetraesporofito. ¿Por qué se llama tetraesporofito? Porque cuando desarrolle las esporas por meiosis, acuérdense, estas esporas son por mitosis, porque este organismo que está acá es 2N, y genera por mitosis de esta espora que es 2N, ¿ok? Esta espora 2N desarrolla un esporofito, germina y crece, y aquí se van a producir la meiosis, y voy a generar esporas, y le llaman tetraesporas porque se ven las 4. ¿Ven acá? Acá tengo como si fuese un signo, ¿ven? Una cruz, o sea, una espora, 2 esporas, 3 esporas, y la cuarta está por detrás. Entonces, esto en el momento que estas algas están en estado fértil y uno las junta en el mar y las mira a la lupa, esto se ve clarísimo. Entonces, estas esporas se produjeron por meiosis, ¿no? De una célula 2N tengo 4 células N, o sea, 4 tetraesporas, por eso lo de tetra. La célula que los contiene se llama tetraesporangio, un esporangio que le ponemos tetra adelante nada más. Esta tetraespora, que es N, se libera al agua y cuando desarrolla un gametofito, N. ¿Estamos? O sea, la tercera generación es esta, que vive sobre el gametofito femenino y que se llama carposporofito. Y el carposporofito, lo del cistocarpo, esto es particular de policifonia. En todo caso, no lo tengan. Lo que sí, el carposporofito, como generación, desarrolla carposporas. El tetraesporofito, como generación, desarrolla tetraesporas. Y los gametofitos, como generación, desarrollan gametas. Entonces tengo una generación, 2 generaciones, 3 generaciones. ¿Más o menos está? ¿Quedó claro?
Sí, profe. ¿Le puedo hacer una pregunta? Claro. Porque me confundo un poco. Sí, sí. A ver, El gametofito sí. parece como similar la imagen a lo que es el ¿El tetrasporofito? tetrasporofito. Sí, 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 son iguales. Es sacando esta generación, podríamos hablar de un ciclo haplodiplonte isomórfico. ¿Sí? ¿Por qué? Ah, bien. Porque el tetrasporofito es igual que los gametofitos, masculino y femenino. Y acá hay gametofito femenino y masculino también separado. Entonces uno a veces junta un ejemplar y si no está fértil, no te das cuenta qué es. No sabes si es gametofito femenino, si es masculino o si es un tetrasporofito. Pero cuando están las estructuras fértiles son muy, 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 muy evidentes. Estas tetrasporas se ven perfectos y yo he tenido suerte en tantos años de estar en biología vegetal de ver estas estructuras que son los espermatangios, o sea, los gametangios masculinos, donde se generan estas células, y este carpogonio, que es como es el gametangio femenino. Pero bueno, tanto nombre. Lo importante es que ustedes puedan entender que acá hay otra generación que es, hay autores, ustedes pueden llegar a leer, que es parásito del gametofito femenino porque vive a expensas de, pero bueno, estos son datos de color. ¿Sí? Está en el trabajo práctico, van a ver, el trabajo práctico van a ver el ciclo de Ceramium, que también, o sea, es una característica de las algas rojas esto. Ceramium no forma, creo, un cistocarpo. El carposporofito está desnudo, por eso yo le digo, ojo con este nombre. A veces tienen nombres más de acuerdo a las especies. Lo importante es carposporofito, tetrasporofito, perdón, acá estamos, y gametofitos. Estos dan gametas, obvio. El tetrasporofito da tetrasporas en tetrasporangios y el carposporofito genera carposporas. ¿Sí? ¿Está claro? Sí, profe, gracias. Bien. Bueno, ahora vamos a recapitular un poquito de todas las algas. Y vamos, si bien ya cuando vimos los otros fila, las cianobacterias, los clorofitos y los pirrofitos, hablamos, ¿no?, de algunas características, vamos a volver un poquito como para ir cerrando este grupo. Bueno, el hábitat de las algas es acuático, ya sea marino, dulceacuícola o estuarino o estuarial, que es donde hay mezcla de aguas, ¿no? Por ejemplo, cuando un río desemboca en el mar, se produce un estuario porque se mezclan las aguas saladas del mar con las dulces del río o del arroyo y las aguas son salobres. Bueno, hay algas en todos estos ambientes. Por ejemplo, hay especies entonces que toleran estas variaciones de salinidad, como Ectocarpus, porque, por ejemplo, imagínense en una situación donde un arroyo o un río desemboca en el mar, de acuerdo a cuán caudaloso venga ese río o arroyo, la salinidad en el momento de choque de las aguas puede ser variable, puede variar, hay casos de estuarios que varían del día a la noche, después hay variaciones estacionales. Entonces, hay algas y hay algas que se bancan esta variación, son como más plásticas, y hay algunas que son estrictamente dulceacuícolas o estrictamente marinas. Bueno, ¿se acuerdan que les digo que también pueden crecer sobre troncos, sobre rocas y hasta sobre la nieve o el hielo, las algas? Bueno, y de acuerdo a los pigmentos fotosintéticos que tienen, pueden captar la luz en diferentes longitudes de onda. Eso es lo que les permiten las diferentes clorofilas, ¿no?, la B o la C, y los diferentes pigmentos accesorios que fuimos viendo a lo largo de los diferentes grupos. Las especies que viven en el litoral marino presentan una marcada zonación en función de justamente en qué longitud de onda pueden captar la luz del sol. Porque ustedes saben que la luz cuando penetra el medio acuoso, no, digamos, las diferentes longitudes de onda llegan a diferentes profundidades en el mar. Entonces, en función de eso, las algas se ubican. Ahora vamos a ver un ejemplo. Lo interesante es que se han registrado algas
creciendo hasta 260 metros de profundidad. O sea que la luz del sol que llega ahí a determinado grupo de algas le es, ¿cómo sería? Bueno, le es útil para la fotosíntesis. Las algas unicelulares y filamentosas y coloniales, también podríamos decir y cenobiales, que viven suspendidos en la columna de agua, están asociados con bacterias, con hongos, con protozoos y otros pequeños animales y forman esta importante comunidad del plancton. Que cuando nos referimos solo a los organismos fotosintéticos hablamos de fitoplancton, pero digamos que no hay solo fitoplancton y después está todo, el zoo y el fito conforman el plancton de los sistemas acuáticos. Bueno, acá lo que les decía, ¿no? Esto es una zonación del océano y fíjense, las algas rojas son las que pueden fotosintetizar más profundamente y llegan hasta 150 y 180 metros, de acuerdo a los pigmentos accesorios que tienen, porque ven cómo pueden absorber estas son las longitudes de onda de acuerdo a los pigmentos. Fíjense, la clorofila A, donde absorbe cerca de los 400, 450, la clorofila B, un poquito más acá, que es lo que tienen las plantas superiores. Después tenemos la ficoeritrina y la ficocianina, ¿se acuerdan? Eran de las cianofitas. Fíjense, absorbe bastante cerca del rojo. Después tenemos los carotenos, que absorben cerca del azul, pero también en el rojo. Y la clorofila B, fíjense que también tiene un pico de absorción aquí en el rojo. Y aquí tenemos a las algas en función de dónde absorben. Fíjense, las clorofitas, como tienen clorofila A y B, absorben cerca del azul y un poco en el rojo por la clorofila B. Las rodofitas, donde absorben, y las feofitas también absorben cerca del azul y un poquito cerca del rojo y ¿cómo es que se dice? El rojo lejano, no, pero ¿cómo es? Bueno, el rojo lejano. Infrarrojo. El infrarrojo, gracias, no me salía. Bueno, esta zonación, bueno, es muy característica en la zona de intermareales y todo, y está muy bien estudiada. Fíjense, primero se ubican las algas verdes, más o menos en la zona media tenemos a las pardas, y las que pueden fotosintetizar a mayor profundidad son las rojas. Esto siempre y cuando la luz del sol penetre en el agua sin impedimentos, porque si podemos tener, supónganse que hay mucha producción de fitoplancton que puede hacer sombra a las algas que están más abajo y la luz del sol no puede penetrar, no importa que tengan los pigmentos accesorios que tengan, si la luz del sol no entra o es enturbiada, digamos, filtrada por mucho fitoplancton que puedo tener, o plancton en general, también las cosas se ponen un poco difíciles en profundidad. Bueno, volvamos un poco a esto de las floraciones que ya vimos, ¿no? Fíjense, marea roja y bioluminiscencia, ¿se acuerdan? Provocada por dinoflagelados, ¿no? ¿Se acuerdan de Noctiluca y por ejemplo, Goniaulax, que provoca esto de la marea roja y que tiene este veneno neurotóxico? Y estas floraciones de las cianobacterias. Ven, acá encontré una foto donde se ve un poco más este color más fluo y ese aspecto de pintura aceitosa. Bueno, esto pues, digamos, es que el agua no está muy no tiene mucha salud que digamos. Con respecto del fitoplancton dulceacuícola, el que vive en los lagos, en las lagunas, y que está formado por clorofitas, ya sea unicelulares, cenobiales o coloniales, cianobacterias y diatomeas, genera lo que se llama estados turbios y claros en los lagos someros, que son las lagunas que tenemos aquí en la llanura pampeana. Y hay un juego, vamos a decir, o un cambio de estado justamente en estos lagos que se llaman, que pasan de turbios a claros. Y tiene que ver con un juego que hay entre las angiospermas u otras algas que se arraigan en el fondo,
y angiospermas acuáticos, y el fitoplancton. Tenemos un estado de agua clara, y realmente se ven claras y cristalinos, cuando predominan estas angiospermas acuáticas que se llaman macrófitas. Cuando yo tengo una laguna y tengo mucha angiosperma que puede estar arraigada en el fondo, puede estar suspendida, entonces tengo como estas plantas, estas angiospermas, captan mucho los nutrientes, son sumideros de nutrientes que están en el agua, entonces crecen ellas, el agua está clara, les llega la luz del sol a través del agua y viven. Igual piensen que estas lagunas, se hablan de lagos someros, es que no tienen ni 10 metros de profundidad o de 10 metros máximo. Entonces, ahora, cuando empieza a haber nutrientes en el agua, ¿qué pasa? El fitoplancton, ¿se acuerdan que eran dependientes de los nutrientes? Empiezan a producir floraciones o empiezan a reproducirse mitóticamente. Entonces, ¿qué hacen? Un efecto, ¿ven? Explosión de algas, un efecto de sombreado del agua. Entonces, las plantas que están abajo, arraigadas en el fondo, o a veces macroalgas del ventos, se mueren porque no les llega la luz del sol. Entonces se dice que el lago, la laguna, está turbia. ¿Qué puede pasar? Que la laguna se seque, puede pasar que haya una captura de nutrientes por, bueno, es todo un complejo, ¿no? Porque entre los animales no nos olvidemos que hay peces, que hay crustáceos, ¿no? Hay todo un juego, los nutrientes llegan a ser capturados de la columna de agua, las algas se mueren, la luz del sol puede penetrar, quedaron semillas en el fondo de las angiospermas y las angiospermas vuelven a brotar o a germinar, siguen capturando nutrientes y las algas desaparecen. Eso es un juego que se da en estas lagunas, es muy común y tiene que ver a veces con la estacionalidad, a veces tiene que ver eso con cuánto acarreo de nutrientes por escorrentía, por las lluvias hubo de los campos aledaños donde hay, hablamos el otro día de fertilizantes, ¿se acuerdan? O tiene que ver con estos ciclos de sequías e inundaciones que tenemos en la provincia de Buenos Aires, donde en un ciclo de sequía las lagunas se secan, no queda nada, y quedan las semillas en el fondo. Apenas empieza a llover, esas semillas se activan, la columna de agua es clara, crecen las angiospermas, a medida que va creciendo la columna de agua por más lluvias y llega más escorrentía de nutrientes, las algas se empiezan a activar, es todo un ciclo. Bueno, eso se llama, en ecología está muy estudiado, estados alternativos de situaciones o lagos claros y lagos turbios. ¿Ven? Acá hay entrada de nutrientes, ven, acá tienen que pueden ser, ya les digo, angiospermas que viven en las lagunas o algas del ventos, macroalgas, ¿no? Entonces acá, fíjense, está todo clarito. Acá creció el fitoplancton y como que se están muriendo las algas. Y este pescadito, bueno, había muchos y felices y aquí también, ¿no? Para los peces, para todo el zooplancton es perjudicial. Bueno, eso es un ciclo y que tiene que ver con las floraciones, vamos a decir, o el crecimiento vegetativo de fitoplancton dulceacuícola. Acá, bueno, acá hay otro ejemplo y tiene que ver con el pH, ¿ven? A medida que yo voy subiendo en pH, o sea, las lagunas se van haciendo más alcalinas y voy pasando de estados oligotróficos, o sea, cuando las aguas son cristalinas y hay pocos nutrientes en la laguna, a un estado eutrófico donde hay muchos nutrientes. Y fíjense cómo los diferentes organismos van variando, ¿no? Y fíjense, las diatomeas siempre están. Las diatomeas pueden vivir en un estado oligotrófico a pH bajo, en un estado oligotrófico a pH alto. Después siguen, después aparecen acá en mesotrófico con pH alto. Pueden también, hay diatomeas, acá no están, pero también en estados eutróficos hay diatomeas que son súper indicadoras de estados eutróficos. Tenemos cianobacterias, tenemos dinoflagelados, ¿no? ¿Cómo van? La comunidad, esta fitoplanctónica, va variando y se va, la estructura de la comunidad, ¿no? O sea, el reemplazo de unas especies con otras tiene que ver también con la productividad del sistema y con el pH.
Bueno, acá es un esquema donde habla de estados turbios y claros en los lagos someros, y acá les puse quiénes son estos actores, ¿no? Desde el punto de vista del fitoplancton, no puse a la vegetación, y cuando se refiere acá a vegetación, habla de las macrófitas, de las angiospermas acuáticas. Fíjense, Pediastrum, este lo conocen, Cenedesmus, otro cenobio que ya vimos. Acá tenemos una cianobacteria, esta probablemente sea Navaena. Acá tenemos a otra clorofita. Acá tenemos a Gloetrichia, ¿se acuerdan de una cianobacteria? Acá tenemos estas Spirogyra, y esta es pariente de Spirogyra, que es Cygnema. Acá tenemos un dinoflagelado de agua dulce. Bueno, esto estarían acá. Y fíjense, esto es para que vean la trama que hay en estos lagos y cómo, fíjense, la vegetación, entre nutrientes y vegetación, menos. ¿Por qué? Porque la vegetación, las angiospermas captan los nutrientes. Ahora, cuando los nutrientes se disparan, van a más, empiezan las algas. Las algas, ¿qué hacen? Provocan turbidez. La turbidez influye en la vegetación, porque si el agua es turbio y yo tengo una planta que está arraigada en el fondo, pero el agua se vuelve turbio por la proliferación de las algas, esto ve menos. La turbidez va en defecto de la vegetación. En la profundidad del agua. Otra cosa, la resuspensión del sedimento, también, ¿ven? Tiene que ver con la turbidez. Bueno, esto es un esquema, ¿ves? Que habla de las interacciones fitoplanctónicas entre el fitoplancton y las plantas acuáticas, pero no están solo ellas dos. Fíjense, las olas, los peces, el zooplancton. Hay sustancias alelopáticas, las angiospermas, como ustedes saben, pueden producir sustancias alelopáticas que impiden el crecimiento de las algas. Es todo un juego que se da y que es muy interesante estudiarlo, bueno, de cómo estas lagunas, y pasa, uno va, no sé, ya me ha tocado ir una primavera a tal y cual laguna y estaba turbia, que no nos veíamos ni los pies, porque son bastante someras, entonces vamos caminando. Y me ha tocado ir en otra estación del año, en otro momento, y era cristalina. El agua cristalina es increíble cómo varían, ¿no? Y que tiene que ver con estas, bueno, con el fitoplancton y las angiospermas. Bueno, y aquí, para contarles un poquito que esta interacción, donde hay actores como estos que vimos acá, estas algas que vimos, que estudiamos en la materia, cómo estudiarlas en el pasado, fósiles, nos ayudan esto, a entender la dinámica de estas lagunas y a partir de la dinámica de estas lagunas en los diferentes momentos, hacer interpretaciones paleoambientales y paleoclimáticas, ¿no? Yo hace un tiempo esta parte, también trabajo con Gabriela Hassan, hemos estado trabajando en esta área de la provincia de Buenos Aires, ven acá está Mar del Plata, acá está Mar Chiquita, en estas lagunas, que son someras, y hemos estado, bueno, lo que hacemos es sacamos un cilindro de sedimento de las lagunas, obtenemos un testigo sedimentario, como el que ven acá, ven un testigo sedimentario y aquí está partido, y analizamos en los sedimentos diatomeas fósiles y lo que queda, el resto de, acá tenemos diatomeas, y por ejemplo, quedan cenobios fósiles de Pediastrum, de Cenedesmus, estas quedan como fósiles, se preservan. Estas son cigosporas de Spirogyra, que vieron ya en el trabajo práctico. Desarrollan estas estructuras de resistencia, este tipo. Estas son cianobacterias, quedan las vainas. Esto se preserva en el fósil. Y a raíz del estudio de esto, de las diatomeas, bueno, de los granos de polen que también quedan, nosotros reconstruimos, y fíjense, esta es una reconstrucción que hemos hecho hace poco, de los últimos 12.000 años de historia de estos lagos, donde podemos reconstruir, esto lo reconstruimos y lo pudimos dibujar a raíz de los fósiles que encontramos, ¿no? Fósiles de plantas que vivían en los alrededores y dentro del lago, y de algas, de los diferentes integrantes del fitoplancton. Entonces pudimos, esto me quedó arriba. Bueno, no importa, esto va acá abajo en la cita, no importa. Pero ven que vamos, a medida que van pasando los miles de años,
la situación, los dibujitos nos están indicando que estos lagos fueron variando en la composición de sus comunidades, ya sea las vegetales de los alrededores y lo que crecía dentro de la laguna. Y a raíz de esto, bueno, podemos hacer interpretaciones paleoclimáticas. Bueno, otro aspecto importante son las aplicaciones que las algas tienen en la industria. Podríamos estar hablando toda la tarde de eso. Yo traté de hacer una selección para que vean. Bueno, alimentación en acuicultura, ¿no? Acuicultura es el cultivo de peces, ya sea para investigación o peces para comercialización. Alimentación humana, ni hablar, pues son ricas en proteínas, en vitaminas y en minerales, las algas. Por ejemplo, ulva, porfira, laminaria, undaria, nostoc, espirulina, por decirles algunos géneros que ocupamos en la alimentación. Como fertilizantes, son abonos naturales, ya que enriquecen y aflojan la estructura del suelo, como vimos el ejemplo de la diatomita. Las algas marinas pardas son las algas marinas más utilizadas, también las rojas, y porque producen sustancias con propiedades coloidales, que son los fico, ¿no? Fico del prefijo que implica alga, coloides, que son polisacáridos que tienen diferente solubilidad. Y estos se usan, pero infinitas aplicaciones. Estabilizadores, emulsionantes, en la industria alimenticia, en el teñido de telas, ahí me quedó teñido, pero es teñido. En preparación de medios de cultivo bacteriológicos como el agar, en la industria farmacéutica, en la industria de la cosmética, moldes de impresiones en pintura, bueno, es impresionante. Acá hay unos datos numéricos de la aplicación de los alginatos, que se acuerdan que es un polisacárido que está en las paredes celulares de las algas pardas, de los carragenos, que es también un polisacárido que está en las paredes celulares de las algas rojas, y del agar, que el agar está bastante, también es un polisacárido distribuido en varios grupos de las algas en las paredes celulares. Fíjense, en la industria textil, en la industria láctea, estos carragenos, alimentación animal, desodorantes, impresión de seda. Bueno, aquí en biotecnología, en la industria agroalimentaria, fíjense el agar, todo lo que se usa en bacteriología, en farmacia, en la industria del papel, bueno, infinidades de aplicación las algas. Bueno, acá esto porque es una propaganda de unas granjas de algas marinas en Panamá. Y fíjense cómo le hacen la propaganda, ¿no? Estos son como folletos que sacan de granjas de algas. Bueno, y acá, un poco para ilustrar, ¿no? En alimentación, bueno, acá fíjense en esto, alga fucus, después pastillas de pirulina, en cosmética. En esto se está viendo microorganismos fotosintéticos y biocombustibles para utilizarlos como biocombustibles, como un combustible no alternativo. Y por último, así como hay mapas de la distribución de las plantas terrestres que se llaman provincias fitogeográficas, también hay provincias fitogeográficas marinas. En este caso es el mapa de Argentina. Bueno, acá tienen, ya lo vamos a ver más adelante en la materia, bien entender estas provincias fitogeográficas, pero aquí lo que nos interesa hoy es estas provincias marinas. Fíjense, la provincia patagónica, la provincia fueguina, la provincia antártica, con el dominio antártico, y aquí la provincia uruguayo-bonaerense, ¿no? También tienen sus regiones fitogeográficas que están determinadas, por supuesto, por condiciones ambientales, pero sobre todo por la composición de las comunidades algales, en este caso, ¿no es cierto? Bueno, creo que, bueno, nada más tengo para decir hoy de las algas. En el próximo capítulo vamos a ver la colonización del medio terrestre de las plantas. Esto es la ilustración de un libro muy, muy viejo, que después lo vamos a ver más adelante. A ver, que quiero volver. Acá, ahí estamos. Bueno, espero, al final no fue tan cortita, ¿no? La clase, 1 hora y media. Bueno, ¿cómo están?
¿Alguna pregunta? ¿Alguna aclaración? ¿Algún dato que me quieran contar? Los escucho. Tenemos un ratito todavía. Profe, si querés, puedo compartir la pantalla para ver las muestras que sacamos el otro día del microscopio y que nos digas qué es cada una o qué Bueno, parece. bueno, lo primero me va a encantar. Lo segundo no lo garantizo. No soy experta Ok. en diversidad de algas, pero bueno, dale, estaría fantástico, Federico. Si podés compartir y mostrarnos, dale. A ver, acá hay unos mensajes en el chat. Ay, ¿qué? ¿No me escucharon bien? No se escuchó una cosa, pero hace Ah, bastante desde el mensaje, ¿no? sí, pero claro, como. ¡Ay! ¿Qué? ¿Y esta qué será? Parece dictiota, ¿vieron? Tenía la forma esa, pero no sé. Betina, ¿qué les dijo? Betina, yo les dije que ella es especialista en algas y si les tiró algún nombre, mirá qué bonito. Bien. No sé, se parece a dictiota, pero anda a saber. ¡Ay, esto! ¡Qué hermosura! Bueno, Uy, lo pasé, pero hay otras. mirá, justamente me encanta. Esto es una alga verde filamentosa. La grandota es una verde filamentosa. Verde porque, bueno, clorofita, todos vemos. Y esto que le está creciendo estos filamentos, yo en principio pensé que podía ser esto de pseudocolonias de diatomeas, pero ahora que lo veo mejor, parece una filamentosa. Y se la ve muy roja, no sé. ¿Será parte de la misma alga o son No, para mí es una dos? epífita. Porque Claro. pasa eso muchas veces. Tenemos una alga y creciendo sobre ella o apoyándose hay otras. Y esto no, lleváselo a Betina. Me El dijo, año pasado, me parece que dijo justamente eso, que eran epífitas. sí, lo que pasa es que yo no te puedo, o sea, puedo No, decirte, son dos filamentosas, una parece filamentosa ramificada, pareciera, ¿no? La roja, vamos a ponerle la roja, la otra no, es un filamento simple de una verde, pareciera, ¿no? Hermosísimo. ahí estaba sin... Esto es lo que vimos en la salida, Sí, que era un claro. filamento verde con algunas partecitas rojas. Ay, pero qué hermoso. Ay, mami. Y ahí Ay, como más mira. aumento la parte roja. Ay, mira. Mira, no, ni idea qué puede ser, pero muy bien se ve. Parece un filamento ramificado, ¿no es cierto? A ver qué opina el resto. Qué bueno, Federico. Y Ah, después que mira, mencionaste recién, mira, estas que parecen ser, ¿cómo se llamaban? policifonia. 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 Ahora fíjate, como a las 10, 11. Sí, No, 10, 11 para ¿dónde? allá. Ah, o sea, como si esto fuera el reloj. ¿Vieron? Como si fuera un reloj y decimos las 10. ¿Dónde está? Poneme el cursor en las 10. ¿Dónde pondrías el 10? Un poquito más abajo, pero un alga. Más abajo. Baja un ¿Acá? poquito. No sé, Eso. no sé dónde. Mirá, ¿dónde estaba? Lo dorado, eso que ven. Sí, Encima de la policifonia. Un poquito más. Ahí, eso. Esas son diatomeas. ¿Ven el color? También le llaman las algas doradas. Eso se los da el color, eso se los da el pigmento accesorio. Esas son diatomeas que están pegadas, vamos a decir, pero formando como una pseudocolonia. Esas son diatomeas. y Diatomeas acá. en vista. Y ahí están. Hay un Ahí montón, le están. saqué más de cerca. Sí, esas son todas diatomeas. Ay, qué divino. Hermosísimo. Sí, la verdad salieron bien. Encima el Muy. color ese, Claro, es el color, sí, del pigmento accesorio, de la fucoxantina. Muy bien. Federico Ritaco. Muy bien, Federico. Muy bien. Hermoso. bueno, Muy esos bien estas son. diatomeas. Para ilustrar la teoría de hoy. A ver, ¿tenés algo más? Eh, Tengo unas así de tejido de las verdes, Ah, bien de cerca, que hay como lagunas, no sé, que son o serán células que no están vivas o espacios no entre sé. células. Sí, o puede ser la célula, fíjate,
Y puede ser que el cloroplasto esté Ah, no claro. ocupando toda la célula, que tengas una vacuola o algo ahí. Claro. ¿Se entiende? Que tengas el cloroplasto como de costado, vamos a decir. Puede ser eso, ¿eh? Habría que verlo mejor, pero puede ser no un espacio intercelular, sino nada. ¿Qué va? ¡Ay, mira! Después teníamos La coralina. la coralina Hermosa, con un poco más de aumento. hermosa. Ahí se pixeló un poco, sí. Bueno, esos son como si fuese el meristema apical. No voy a decir cosas que no corresponden, pero digamos, esa es la parte de donde crece el alga, para arriba. Muy lindo. Y acá una muy parte del conjunto. Bueno, esas uniones que uno parece que ve, por eso lo ve como articulado, fíjense que lo van a ver en el práctico que se llaman genículos e intergenículos, y es donde no está clasificado. Ahí podríamos ver los filamentos centrales, en esa parte menos rosa del centro, y fíjate el resto, que llegás a ver unas celulitas y llenas de pigmentos. Ujú. Hermoso. Y después tenía acá un video donde parece haber como una Ay, colonia de... No, me muero. No se ve bien porque no puedo hacer más zoom, pero Pero eso ahí son se ve un unos- poco mejor. Ay, no. Es como un esqueleto de algo muerto y adentro todas diatomeas, me parece que son. Ah, sí, no sé. No se Me ve estoy muy bien. distrayendo con lo que viene. Bueno, hay uno, ahí parecía que había un dinoflagelado. Eso que está ahí en el medio para mí no es como un animalito, pero lo otro que viene rotando puede ser un dinoflagelado, ¿eh? Puede ser. Yo acá le filmé, también tengo la filmación del dinoflagelado para terminar. Acá. Dale. Que estaba ahí al lado de la... Chis, Ahí es cuando lo vi un moviéndose le hice zoom porque me pareció que era, pero pero no se veía mucho. ¿es un dinoflagelado? Sí, parecía, Parece, ¿eh? Y sí. el El tema es color, que no le sí. podía hacer foco. Sí, porque se movía. No, porque acá hay mucho también animalito, viste, dando vueltas, yo qué sé. Pero bueno, si vos le... Ah, no, que es un dinoflagelado de aquí a la China ese, Sí, por Dios. ahí se ve mejor. Así lo veía yo, pero Ah, en la filmación se veía medio... no, me muero. Encantador. Qué bueno, los felicito, realmente los felicito, ¿eh? Me encanta, que a pesar de todas ¿cómo es? Bueno, estas cosas de la pandemia y la virtualidad y todo, tengan ganas de hacer estas cosas por motus propio, chicos, realmente, los felicito. Bueno, ¿alguna pregunta? ¿Quieren que veamos algo de la clase pasada que quedó en el tintero? Estoy acá a disposición. Si no, el jueves que viene vamos a empezar a, justamente, como dije, a ver las plantas que invadieron el medio terrestre, que salieron del agua, y vamos a empezar con el grupo de las briófitas. Y ustedes ahora, el miércoles, tienen el práctico de algas 2, que es los temas que vimos hoy. Así que espero que con la teoría, con el libro El Neighbors, léanlo porque está bueno, y el Raven, que ahora lo tienen en PDF, denle una miradita y fíjense las actividades van a poder hacer el trabajo práctico sin ningún problema. ¿Estamos? Bien, profe, genial. Bien, entonces nos vemos el jueves que viene. ¿Sí? Bien. Dale, buenísimo, Muchas profe. gracias. Dale, Bueno, profe, gracias a muchas ustedes, gracias. chicos. Nos vemos. Un placer.